Shalom, shalom, yo soy Mari del Negro de Irure y soy estudiante de lo del camino y bien contenta porque estamos reiniciando los estudios de la Torá. Así que en esta oportunidad me hicieron una pregunta que me pareció realmente interesante y me decían, ¿por qué el relato que tiene, por ejemplo, los babilonios, los sumerios, Canaán o en Mesopotamia era muy similar en cuanto al origen de la creación que fue escrita posteriormente por Moisés? Y la pregunta me pareció bien interesante, así que decidí tratar de contestarla. Y para ello yo creo que podemos reformular la pregunta y hacernos la siguiente. ¿Quién contó primero la historia del universo? Si fue realmente fue en Babilonia o fue en Bereshit con Moisés, ¿verdad? Pero para ello debo de decirle que una cosa sí es cierta. Por ejemplo, cuando Moisés escribió Bereshit, o sea, Génesis, ya existía una cosmovisión, es decir, una idea de cómo fue la creación, tanto, ¿verdad? En Mesopotamia, en Canaán, los sumerios, los hititas, en Egipto, ya tenían una idea formada de cómo era o cómo fue el origen del universo y el origen del ser humano. Y para ello los sacerdotes transmitían esta información en forma verbal, pues en los templos. Pero el propósito era, primero, justificar lo que era la autoridad que tenían los dioses en los cuales ellos creían. Y segundo, también era legitimar lo que era el poder de los reyes, porque los reyes también eran representantes de esos dioses. Así que la pregunta para ser contestada, ¿verdad? Es justamente quién contó primero entonces lo que es la historia del universo. Bueno, vamos a ver. Para ello yo voy a utilizar las esferas y la escalera educativa que me enseñó mi maestro Rico Cortés. Y vamos a ver desde el punto de vista de convenio, vamos a ver también caos y orden, espacios sagrados y por supuesto también contexto cultural. Así que, ¿fue la historia de la creación tergiversada o no fue así? Bueno, existen dos hipótesis. La primera es una perspectiva de tipo bíblica o tradicional, ¿verdad? Judía, y la otra una perspectiva de tipo académica o, si usted lo quiere ver, en forma histórica. Así que la primera perspectiva bíblica, ¿verdad? Aquí, tanto Rashi como el Midrash Rabbah y Maimónides dice que Adán fue el primer testigo que conoció al Creador. Por lo tanto, Adán fue el transmisor oral de la historia de la creación a sus descendientes. Y también lo vemos en Génesis 10:32. ¿Por qué? Porque los hijos de Noé se esparcieron por todas las naciones y esto provocó de alguna manera que se distorsionara la versión real, ¿verdad? Dada de Adán y de Noé a sus descendientes. Por supuesto que se quedaron ciertos elementos que fueron comunes en las otras culturas del antiguo cercano oriente, como por ejemplo era el mar, la luz, la oscuridad o el caos, que eran comunes en los diferentes regiones que estaban alrededor de Israel. Así que, pero habían perdido, sí, el sentido monoteísta y la parte moral. En cambio, en la segunda, en la perspectiva de tipo académica, aquí tenemos que mencionar que tanto John Walton como Curry y como Alexander Hayden dice que los relatos de la creación, por lo menos en el cercano Oriente, no derivan de un único narrador, como lo habíamos dicho antes, que sería Adán, no, sino que se trata de la unión de varias culturas compartidas
compartidas. Claro que tienen también semejanza como en el caos, en el agua, el orden, etcétera, ¿verdad? Y es debido, pues, o proviene del entorno natural y un intento de explicar el orden del cosmos, o sea, el origen del cosmos, que es lo que se llama la cosmogonía. ¿Ok? Para ellos, pues no es una tergiversación el hecho que sean historias parecidas, sino que es un intercambio teológico entre las culturas que compartían ciertas raíces simbólicas antiguas, pero politeístas, es decir, que creían en varios dioses. Así tenemos que en el contexto bíblico, en Bereshit, bueno, se relata la creación en que solamente un Dios, no es politeísta, un solo Dios, el Dios único, que es el creador del cosmos, es decir, del universo, y no existen otros dioses. ¿Ok? El cual empieza pues a separar y hacer cierta distinción inclusive de espacios. Y así vemos que en el primer día separa lo que es la luz de la oscuridad, las aguas del firmamento de arriba del firmamento de abajo, lo que es la tierra de los mares, luego crea el sol y la luna y las estrellas. En el quinto día, pues, crea las aves del cielo y los peces y marinos. Y en el sexto día, pues, crea los animales y, por supuesto, lo que es el ser humano, tanto el hombre como la mujer. Y por último, el séptimo día, Shabbat, es decir, el día de descanso, el día de separación, un día especial de separación de los restos del día. Pero eso sí, todo estaba en ese momento en forma armoniosa y en orden, y todo les dio una función. Y eso es importante porque vamos a ver las diferencias que había pues en estas otras culturas. Así que, am, lamentablemente aparece pues la serpiente que convence al ser humano, ¿verdad? A Adán y Eva. Y la serpiente también para algunos pues es llamado leviatán o dragón y lo convence de pecar. Eso significa entonces que se rompe pues el convenio en el cual pues el Eterno había dicho de que no podían comer del árbol del conocimiento. Así que se produce una rebelión, por lo tanto hay una ruptura o violación del espacio sagrado y por lo tanto del convenio. Esto produce un exilio, no solamente la salida de este espacio que se encuentra aquí, el espacio donde hay una vida, donde hay santidad, donde hay un orden y donde estaban en el Edén. Este produce pues no solamente este exilio, se produce pues caos y el cual por ese motivo entra la muerte, que evidentemente aquí no es solamente una muerte física, ¿verdad? No solamente es una muerte, no es una muerte física, sino también es una muerte de tipo espiritual, produciendo caos, ¿verdad? En la vida misma. Y de hecho lo vemos, ¿verdad? Porque los animales cambian el carácter, aparecen espinas, ¿verdad? Y otras características en lo que es la vegetación y en el ser humano entra la muerte y se produce un caos inclusive familiar. Vemos un asesinato, ¿verdad? De un hermano a su otro hermano, como Caín y Abel. Así que había pues consecuencias importantes, ¿verdad? Este caos que se produce pues en la vida. Y eso ocurre también hoy en día. Así que en cuanto a la cosmología, la idea que tenía Israel de lo que es el origen o cómo está formado todo esto, es que ellos pensaban, pues, ese es en la antigüedad, ¿verdad? Que existía pues, tres niveles, ¿verdad? No solamente el de la tierra y el de los cielos. Los cielos tenía pues un primer nivel que sería pues prácticamente el cielo
cielo que nosotros conocemos, donde están las nubes, el sol, la luna, etcétera. Luego viene el firmamento en sí, ¿verdad? Y vamos a decir que es el espacio exterior. Y luego viene el cielo de los cielos, donde existen las huestes celestiales, el trono de Dios. Igualmente, pues en la tierra está este mar primario donde existe pues este leviatán, ¿ok? Montañas que son las que donde se ponían los templos porque era lo que más se acercaba hacia el cielo, pero también existían ciertos pilares fundamentales del cielo y por supuesto también ciertos pilares de la tierra. Y debajo pues se encuentra el Seol o también llamado el abismo, el gran abismo, ¿verdad? Donde existían, pues, era parte del inframundo. Esto es la cosmología que se tenía. Sin embargo, fíjate que los otros regiones cercanos a Israel, por ejemplo, la cosmología egipcia, como aquí lo vemos representado, estaba Maat, que representaba el orden cósmico, ¿verdad? Estaba Ra, como el dios del sol. Estaba Nu, que representaba justamente lo que es el mar primitivo, o las aguas primitivas. Nut, que era representada también como una diosa, ¿ok? Y Nut era la diosa del cielo, mientras que Geb representaba la tierra. Así que se tenían ciertas ideas donde el dios Ra muchas veces se llamaba Atum y Atum había tenido pues relaciones y formaba lo que es dos descendientes de él, que era Tefnut y Shu. Shu realmente era la atmósfera y Tefnut o Tafnut era la humedad. Y por medio de esta relación, pues eh, se tenía esa fertilidad con la tierra y la tierra podía producir. Así que cada uno tenía y contaba su propia historia. Otra es la cosmología ugarítica. Y fíjate que ellos tenían un dios creador, pero lo llamaban él. Ajá, y tenía el dios Baal que había luchado o luchaba contra Yam. Yam era un monstruo marino, ¿verdad? O leviatán. Y también luchaba con Mot, pero Mot representaba la muerte. Yam, este monstruo marino, intentaba gobernar los otros monstruos, pero en realidad fue derrotado por Baal. ¿M? Así que Baal intenta luchar con Mot, que es la muerte, pero lamentablemente quedó vencido. Así que vemos aquí también ciertas mitologías de varios dioses, ¿verdad? Mientras que en Israel era de un solo Dios. Así que en el contexto cultural y geográfico, por supuesto, los sumerios, los acadios, los babilonios, los asirios, los egipcios, inclusive los hititas, desarrollaron su propio relato de orígenes, pero tenían en común en que el mundo había nacido de un caos primordial, de unas aguas, como dice Génesis, y habían pues varios dioses. Por ejemplo, Marduk era el principal de Babilonia, mientras que Ra era, o Tap era de Egipto. Pero estos dioses se vencían y tenían guerra con otros dioses, lucha sangrienta y sacrificios. En ese tiempo la transmisión de esto era de tipo oral, ¿verdad? Hasta que se consiguieron ciertas tablillas donde la transmisión ya fue literaria, tablillas cuneiforme. Y por eso es que encontramos diferentes versiones muy paralelas a la Biblia. Por ejemplo, estas son las tablillas de Emuna Elish de Babilonia. ¿Ok? Aquí está.
dice del poema babilónico de la creación. También estaba, por ejemplo, Atrahasis de la creación, el diluvio. Aquí tenemos de los hititas el mito de Kumarbi y los textos de Heliópolis y Memphis en Egipto. Según el comentario del contexto cultural del Antiguo Testamento de John Walton, estos relatos mitológicos, por lo menos en el Antiguo Medio Oriente, no eran supersticiones primitivas, no, sino que eran formas teológicas de expresar ese orden del universo en términos en el momento y en el tiempo de ello. Mientras que el relato bíblico, ¿verdad? Lo que hace es corregir o reorientar lo que ellos pensaban en ese momento. Bien interesante lo que dice Joe Walton. Por eso es que nosotros tenemos que conocer la cultura de ese tiempo porque la manera de pensar era muy, muy diferente. Y si nosotros lo trasladamos al día de hoy, vemos que la tradición de antes se asemeja mucho más a la Biblia que el conocimiento que tenemos nosotros mismos en este mundo occidental en el cual estamos. Por eso es que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros, como dice John Walton. Así que, ¿hay una diferencia entre el relato? Sí. En el texto de Bereshit de Génesis aparece y utiliza el mismo lenguaje simbólico, las aguas, el caos, la luz, la oscuridad, ¿verdad? El mar, etcétera. Pero no hay una lucha entre los dioses, no hay violencia, no hay un sacrificio allí. ¿Ok? Sino que ese orden viene de la misma palabra y de un solo Dios. Así que hay un cambio totalmente radical del mito politeísta de varios dioses a lo que es la realidad de un solo Dios. Así que en Bereshit hay un solo Dios, es Elohim, que crea todo por medio de la palabra. En cambio, en el antiguo cercano oriente hay múltiples dioses que participan entre ellos, hay conflicto entre ellos, hay guerras divinas. ¿Ok? Por ejemplo, Marduk cuando vence a Tiamat. En cambio, en la Biblia no hay conflicto de dioses, sino que es la voluntad soberana y pacífica de un solo Dios, el único, ¿verdad? En Génesis, Dios no usa su cuerpo ni el de ningún ser para crear, cosa que estaba en la mitología del antiguo cercano oriente. Los relatos babilónicos, el mundo nace del cuerpo despedazado de Tiamat o de dioses sacrificados. Cambia la creación bíblica es intelectual y moral y no hay una utilización del cuerpo ni tampoco nada que sea sangriento. En Bereshit, el hombre y la mujer son creados a imágenes de Dios, que es lo que llama Selem Elohim, pero para gobernar con responsabilidad. Mientras que en el Emuna Elish, los humanos se crean con la sangre de un Dios rebelde para servir como esclavo a los dioses. Pues este sí es una diferencia bien importante, ¿verdad? Que nuestro Dios nos crea a su imagen, ¿verdad? Y que sirvamos como reyes. En la Biblia el ser humano tiene un valor, un propósito moral y no es un sirviente de divinidades caprichosas. El relato bíblico transmite una visión moral y teológica. ¿Por qué? Porque dice que la creación era buena. En cambio, los mitos mesopotámicos, por ejemplo, buscan justificar el poder de un dios o de un templo, mientras que en Génesis establece una cosmología ética y universal. Y así vemos pues la gran o algunas de las diferencias. Por ejemplo, las aguas primordiales, sí, en el antiguo cercano oriente había una fuerza caótica y había un monstruo divino. Y aunque en Bereshit ya se menciona, ¿verdad? La serpiente, la materia inerte está bajo el control de Dios y no de varios dioses. La creación nace en los mitos del antiguo cercano oriente del conflicto de varios dioses y la violencia, mientras que en Bereshit surge de la palabra divina y no hay ningún tipo de lucha. El ser humano es esclavo de los dioses
en esta cosmogonía de el antiguo cercano oriente, mientras que en Bereshit nosotros somos imágenes y colaboradores de Elohim. Y hay multiplicidad de dioses en Antiguo Cercano Oriente, mientras que en Bereshit hay un solo Dios soberano y sobre todas las cosas. Entonces, ¿quién contó primero la historia del universo? Bueno, aunque en el mundo antiguo había muchos pueblos que contaron su historia, Bereshit representa la versión más antigua dada por Dios a Moisés, mostrando que existe un solo Dios creador, por lo tanto, ¿ok? Transforma la descripción que hace Moisés, inspirada por Dios, lo que revela es la relación que se tiene con la creación y la revelación de que no fue como ellos pensaban, sino que fue muy diferente, en donde la fe, ¿verdad? No es politeísta, no hay muchos dioses, sino un solo Dios. Bueno, espero que esto haya ayudado a responder la pregunta. Shalom, shalom.